Pregunta de Historia de México para el examen de admisión de la UNAM. Y este es el cuarto video de una serie de videos donde estamos respondiendo bancos de pregunta de Historia de México para el examen de la UNAM. Comenzamos. Recuerden que estamos después de la independencia de México y la pregunta 1 nos dice: la influencia de la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica y la Revolución Francesa, ¿de qué manera influyeron en los liberales mexicanos? Recuerden que después de la independencia de México hubo un sistema político dividido en dos bandos: los liberales, que buscaban un estado laico, república, el federalismo y la igualdad civil, y los conservadores, que buscaban la religión de Estado, la monarquía, el centralismo, privilegios, fueros, jerarquías y mantener todo lo que ya tenían. Entonces, aquí la respuesta correcta es la B: dividir los poderes políticos, igualdad y la supresión de la monarquía. Porque recuerden que en la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y en la Revolución Francesa se buscaba prácticamente lo mismo. La 2 nos dice: ¿cuáles son los acontecimientos que le dan las características a los conservadores? Suprimir la universidad, mantener los privilegios y crear un ejército fuerte. No. Dividir los poderes políticos. Aquí ya con esto descartamos. La igualdad y la supresión de la monarquía. No, ellos querían mantener la monarquía y no buscaban igualdad, querían privilegios. Suprimir la universidad, mantener los privilegios y crear un ejército débil. Tampoco. No dividir los poderes políticos, desigualdad y apoyar a la monarquía. Sí, ellos no querían dividir los poderes políticos, querían privilegios y querían mantener la monarquía. La respuesta correcta es la D. La 3. La primera reforma liberal a la Constitución de 1824 fue realizada por, y bueno, aquí el único que estaba en el bando liberal era Valentín Gómez Farías. Así que la B sería la respuesta correcta. La pregunta 4 nos dice: relaciona las siguientes columnas. Ok, vamos a relacionar el evento con lo que sucedió en él. Guerra de los Pasteles. México acepta deuda de 600,000 pesos. Sí. ¿Por qué? Porque recuerden que en la Guerra de los Pasteles, que se da entre México y Francia, es por culpa de un pastelero que sufrió daños en una guerra y exigía que se le pagara por los daños. Y ante la negativa del gobierno mexicano, Francia decide invadir México. Y al final México acepta una deuda de 600,000 pesos. La segunda, México contra Estados Unidos. Pago de 15 millones de pesos. Sí, cuando Estados Unidos le arrebata más de la mitad de territorio a México, le paga 15 millones de pesos y le perdona la deuda externa. Guerra de Texas. Santa Anna es encarcelado. Sí, en la Guerra de Texas, Santa Anna es tomado prisionero y lo obligan a firmar la independencia de Texas. El Tratado de Velasco. Recuerden, el documento con el que se da la independencia de Texas fue con el Tratado de Velasco, el cual firmó Santa Anna en condición de rehén, de prisionero. La respuesta correcta es la B. La pregunta 5. El expansionismo norteamericano se debió a que México olvidó los territorios del norte. Esto provocó la separación de Texas, la separación del territorio de Texas. Texas se independizó de México debido a que México olvidó los estados del norte. Es de lo que les acabo de hablar, que tomaron prisionero a Santa Anna. La 6. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, esto de aquí es muy importante, así que recuérdenlo. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México pierde más de la mitad de su territorio y se lo cede a Estados Unidos. Entonces, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, termina la guerra con Estados Unidos. La 7. ¿Con qué tratado o convenio se vende el territorio de la Mesilla a Estados Unidos? Después de firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que México pierde más de la mitad del territorio, que lo hace Santa Anna, tiempo después, Santa Anna también vende otro territorio que está en el norte, que es el territorio de la Mesilla, y lo hace por creo que 7 millones de pesos, mediante el Tratado de Gadsden. Con ese tratado se da la venta de la Mesilla. La pregunta 8. El Plan de Ayutla se firma en 1854 para... Hemos estado mencionando mucho a Santa Anna, Antonio López de Santa Anna. Santa Anna estuvo mucho tiempo en el poder. Gobernó 11 veces desde 1833 hasta 1855. Como ya dijimos, perdió gran parte del territorio, vendió territorio y entonces el Plan de Ayutla se firma para quitarlo del poder. Entonces quitar a Santa Anna del poder y es firmado por Juan Álvarez, que de hecho eso nos dice la pregunta de abajo. ¿Qué establece el Plan de Ayutla elaborado por Juan Álvarez? Y obviamente era desconocer la dictadura santanista.
La 10. Después del plan de Ayutla, ¿qué tipo de gobierno se estableció? ¿Monárquico? No, no había monarquía. ¿Centralista? No. Santa Anna estaba teniendo un gobierno centralista. Estaba centralizando el poder. Es decir, lo concentraba en un solo lugar. Pero después del plan de Ayutla, el gobierno que se estableció fue liberal. La 11. Con los gobiernos surgidos de la revolución de Ayutla se establecieron principios liberales en el gobierno. Principios liberales en el gobierno. La 12. A la renuncia de Juan Álvarez, ¿quién llegó como presidente? Después de la renuncia de Juan Álvarez, llega Ignacio Comonfort como presidente. Después de la revolución de Ayutla, Juan Álvarez gobernó provisionalmente y posteriormente le cedió el poder a Ignacio Comonfort. Y fue Ignacio Comonfort quien promulgó las leyes de reforma, que ya iremos viendo después. La 13. ¿Cuál fue el acontecimiento que propició la división entre conservadores y liberales? Y bien, esta pregunta hay que saber leerla. ¿Cuál fue el acontecimiento que propició la división entre conservadores y liberales? Propició. Propició significa que es oportuno o favorable para algo. Entonces, ¿qué acontecimiento fue oportuno o favorable que se diera a partir de la división entre conservadores y liberales? Y la respuesta es las leyes de reforma, que ya veremos más adelante de qué se tratan. La 14 nos dice, ¿de qué forma se presentó el poder de los liberales cuando llegaron al poder? Y esto se da a través de la Constitución de 1857, la Constitución Liberal de 1857. Muy bien, esto sería todo por este video. Recuerden que tenemos la lista de reproducción donde estamos respondiendo bancos de preguntas tipo examen de Historia de México para el examen de admisión. Así que dense una vuelta por el canal. Y ya saben que si este video les ha gustado, me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo.